Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de un elemento importante de los seres vivos, la célula. Para analizar un poquito más la parte teórica, puedes dirigirte a las páginas 12 y 13 de tu libro de Ciencias Naturales. La célula es considerada la unidad básica de vida. Es la unidad más pequeña que forma a un ser humano. Es decir, en la célula se mantienen las características propias del ser humano, siendo la parte más indivisible con estas características. Por lo general, la célula no puede ser apreciada a simple vista. Se necesita de algún instrumento, de un microscopio, para poder observarla. Pero existen sus excepciones. El huevo de gallina es una muestra de una célula que puede ser observada a simple vista. Sí, el huevo de la gallina es una célula. Esta célula, o todas las células, cumplen tres funciones vitales de mucha importancia: nutrición, relación y reproducción. La célula está compuesta por varias partes. Sin embargo, existen tres elementos que son comunes en todas las células, ya sea en las células animales, en las células vegetales o en los diferentes tipos de organismos. Estos tres elementos son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Aquí en la gráfica puedes observar una célula, un modelo general de célula. La membrana celular vendría a ser aquello que cubre a la célula, la parte externa. El citoplasma, todo lo que está dentro de la célula, y el núcleo, la parte central de la célula. Si haces una comparación con el huevo de gallina que habíamos indicado que era una célula, la membrana celular vendría a ser esa telita entre blanca y transparente que está debajo del cascarón. El citoplasma sería la clara del huevo y el núcleo sería la yema. Entonces, con ese ejemplo más práctico, puedes identificar los tres elementos principales de una célula. Eso en el caso de una que es visible. Estos tres elementos se mantienen aún en el nivel microscópico. Puedes observar que hay muchos más elementos. Sin embargo, de estos pueden variar la existencia dependiendo del tipo de célula de la que estemos hablando. Dentro de la célula hay algo importantísimo que es el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el material genético que determina las características del individuo: color de ojos, color de cabello, color de piel y demás características físicas del individuo están determinadas por el ADN. Inclusive hay algunas enfermedades que también son producto de este material genético. Si este ADN se encuentra dentro del núcleo, es decir, en la parte central de la célula, podremos decir que esa es una célula eucariota. Mientras que si este ADN está fuera del núcleo, alrededor de todo el citoplasma, podremos decir que esa es una célula procariota. Entonces, membrana celular, citoplasma y núcleo de la célula. Si dentro del núcleo se encuentra el ADN, la célula es procariota. Si el ADN se encuentra fuera, es una célula eucariota. Cuando hablamos de célula habíamos indicado que era la unidad más pequeña del ser humano con sus características propias. Esto significa que va a generarse un nivel de organización en función de cómo vayan asociándose o uniéndose. La célula es la unidad básica del individuo. Existen diferentes tipos de células con las características que hemos mencionado anteriormente. Si estas células se unen, forman aquello que llamamos tejido, que se produce al unirse varias células. Cuando los tejidos empiezan a unirse y a organizarse, derivan en la generación de los órganos. Los órganos, a su vez, cuando empiezan a estructurarse y a unirse de acuerdo a sus funciones, estructuran los sistemas. Entonces, en este nivel de organización se quedaría de la siguiente forma: la célula, como unidad básica del ser vivo,
la unidad de varias células, la conformación de tejidos con diferentes funciones, la unión y organización de los tejidos derivaría en la generación de órganos y los órganos en cada uno de los diferentes sistemas. Cuando todos los sistemas empiezan a estructurarse y organizarse entre sí, pues dan como resultado el organismo vivo, sea este animal, vegetal o de diferentes formas. Los organismos vivos pueden ser de dos tipos. Existen unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares son aquellos que se conforman de una única célula. Ejemplo, el paramecio. Por lo general son bacterias o virus demasiado pequeños. Los organismos pluricelulares son aquellos que están conformados por varias células, organizadas de la forma en que se explicó anteriormente. Por ejemplo, el ser vivo y los animales.